Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 14. Dice así la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otras versiones dicen: entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Qué tal si me ayuda a orar y me presenta también ahí para que Dios hable en esta mañana a través de su palabra? Padre, gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por el privilegio tan grande, Señor, que me concede, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor, en esta mañana. Padre, yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Que nos ayude a reenfocarnos, Señor. Que nos ayude, Señor, a ver en tu palabra la grandeza, Señor, de tu nacimiento. Padre, y que hoy salgamos de aquí, Señor, edificados. Que tú toques la mente y el corazón y convenzas, Señor, de aquel que tiene necesidad hoy de ti, de salvación. Y que también pueda responder al mensaje de tu evangelio y pueda llegar rendido, Señor, a tus pies, arrepentido. Padre, glorifícate, Señor, en esta mañana. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Y habla, Señor, a nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias. Este próximo jueves, ya lo que nos quedan son 4 días, ¿no? Un segundito para yo poder abrir esto que está. Este próximo jueves nosotros celebramos lo que es la Navidad. El día 25 de diciembre. Y este acontecimiento no es cualquier acontecimiento. Partió la historia en dos. Porque usted sabe que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así que este acontecimiento no fue cualquier acontecimiento. Fue un acontecimiento que caló tan hondo en la historia de nuestra humanidad que dividió en dos esta historia. Aunque nosotros no conocemos la fecha exacta de cuándo nació nuestro Salvador, de cuándo nació Jesús, nosotros no la sabemos. Pero tampoco nos enfrascamos en discusiones estériles de si esa fue la fecha o no fue la fecha. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabe qué? Desde los primeros siglos, la iglesia y los cristianos han separado ese día, el 25 de diciembre, para conmemorar la venida del Señor al mundo. Sin embargo, esta celebración ha sido altamente y progresivamente distorsionada. Hasta el punto que, aunque nos parezca ridículo, intenta excluir a Cristo de la celebración de su propio cumpleaños.
Parece ridículo, pero es lo que está pasando. Lo vemos por donde quiera y cada día es más evidente. Eso es como si nosotros tenemos varios próceres, ¿no? Yo voy a poner un prócer. El prócer Gadiel Ríos. Y que cumple el mismo día que cumple mi esposa. Día 7 de abril. Y vamos a hacer el primer domingo del mes de abril. Se va a celebrar el natalicio de este prócer Gadiel Ríos. Y la fiesta se va a llamar la fiesta de Gadiel Ríos. Y pasa el tiempo, y la celebración es grande, y cada vez se juntan más personas. Pero de momento hay unos que no quieren saber de Gadiel Ríos. Y como no quieren saber de Gadiel Ríos, van a intentar por todos los medios sacar a Gadiel de esa celebración. Así que ya no se va a llamar fiesta a Gadiel Ríos, vamos a ponerle fiesta nada más. Y usted sabe que ahora quieren decirle holidays o las fiestas. Felices fiestas. Porque quieren sacar a Cristo de su propia celebración. Esto no es un detalle menor. Porque la palabra Navidad proviene de natividad. Y significa nacimiento. Celebrar la Navidad sin Cristo no es un cambio cultural sin malicia. Es un intento de secularización y es una contradicción espiritual que intenta borrar la fe de la misma celebración. Desconectar a Cristo de la celebración porque Cristo es Salvador. Y yo no quiero tener que ver con este Salvador. Yo quiero fiestar. A comer pasteles, a comer lechón, arroz con gandules y sí, lo dicen, a beber ron. Todos los excesos. Entramos en consumerismo, entramos en glotonería y no en balde. Cuando entramos al despedir el año, la primera resolución que tenemos es: vamos a entrar en dieta para perder las 15 libras que subimos en Navidad. Se ha convertido en una celebración de excesos y consumerismo. Pero hoy, a la luz de la palabra del Señor, vamos a ver no solamente el motivo de la Navidad, sino cuál es la esencia de la Navidad. Y yo quiero que tú veas y que podamos entender cuál debe ser nuestra respuesta. No el 25, hoy, mañana, el 25 y todos los días de nuestra vida frente a este glorioso acontecimiento. Y permita el Señor que su palabra nos permita examinar si Cristo ocupa realmente el centro de nuestra celebración o si está siendo reemplazado o desplazado por el consumerismo, las tradiciones o simplemente la mera rutina. Y vamos a ver qué dice la palabra. Solamente hay dos evangelios que hablan acerca del nacimiento de Jesús: Mateo y Lucas. Mateo se centra más en las profecías, tanto de Isaías como de Miqueas. Y también entonces va a los magos de Oriente que llegan a donde Herodes y todo esto. Esa es el relato que nos hace Mateo. Pero si queremos ver lo que ocurrió más o menos esa noche, el relato de Marcos es un poquito más específico, da un poquito más de detalles de lo que pasó esa noche.
Y Lucas nos ofrece este relato y comienza no en un palacio, no están en el palacio de Herodes, no están en el templo de Jerusalén, no están en la gran ciudad de Jerusalén tampoco, sino en un campo, de noche y con unos pastores. Estos hombres estaban realizando su trabajo ordinario, lo rutinario, cuidar ovejas. Repentinamente en esa oscuridad, porque usted puede pensar en cuidar ovejas en un campo y quizás la imagen que nosotros tenemos es de lo que nosotros vivimos. Pero estamos en un tiempo, bueno, no muy lejano, donde no había mucha energía eléctrica. Perdone la nota al calce. Donde no había energía eléctrica, se alumbraban con lamparitas. Así que esas noches eran oscuridad total. Y estos pastores están allí cuidando su rebaño, cuando de repente irrumpió una luz que dice que los arropó. No es una luz que viene de arriba, no es una luz que viene del lado, es que los arropa por donde quiera. Y dice que ese resplandor era la misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios los rodeó. Y la reacción de ellos inmediata fue temor. No es para menos, no es para menos. En la oscuridad de la noche que de momento sea rodeado por este resplandor, no es para menos tener temor. Es consistente en toda la Escritura esa reacción, porque absolutamente nadie puede permanecer indiferente ante una gran manifestación de la gloria de Dios. Nadie puede permanecer indiferente. Hay una reacción. Y posiblemente a estos pastores lo más emocionante que le pasaba en una noche común y corriente era que algún animal tratara de comerle una de las ovejas. Posiblemente eso era lo más emocionante que pasaba en una noche. Sin embargo, esa noche fueron rodeados de la misma gloria de Dios. A mí me sorprendió algo. La gloria de Dios los rodea. Un ángel se le aparece y les va a dar un anuncio. Pero a mí me llama altamente la atención a quiénes se le aparece. Pastores de ovejas. ¿Por qué Dios no anuncia su venida, su reencarnación al mundo a los sacerdotes de la época? ¿Por qué no escogió los escribas y los fariseos que tenían todo el conocimiento de la ley y de lo que había de venir de las profecías, para que ellos entendieran y supieran: hoy se está cumpliendo la profecía, el Hijo del Hombre ha venido al mundo, Dios se ha encarnado y está con nosotros? ¿Por qué no escogió a los que cualquiera de los judíos hubiese escogido para dar esta noticia, sino a pastores? Si usted no lo sabía, yo les voy a dar algunos detalles de los pastores de esa época. En los ritos de la ley, habían actos de purificación que tenía que hacer todo judío. Y los pastores no podían cumplirlos. ¿Por qué no los podían cumplir? Si usted ha trabajado en un establo, ha entrado a un establo, ha cuidado animales, usted sabe lo que hay ahí. Estos pastores olían ovejas, a excremento de oveja, a orín de oveja.
Estos pastores eran marginados precisamente porque ellos no se consideraban puros. Se consideraban impuros. Y eran marginados no solamente socialmente, sino también religiosamente. Y aquí vemos un patrón consistente del actuar de Dios cuando Él quiere hacer las cosas. Primera de Corintios 1, 27 al 29, ¿qué nos dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque Dios escoge gente que está religiosamente descartado porque es impuro, por su pura gracia soberana, que escoge a quien Él quiere para hacer lo que Él quiere y que la gloria sea suya. No había nada digno en ellos. No había mérito alguno en ellos. Fue pura gracia soberana. Dios quiso que los primeros testigos de la encarnación de su Hijo fueran hombres que no podían jactarse de nada, para mostrar su gracia y que toda la gloria fuera solamente de Él. Lucas 5:32 también nos dice: porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Tú y yo tampoco éramos dignos. Tú y yo tampoco tenemos ningún mérito. ¿Quiénes éramos tú y yo para que Dios pusiera su mirada en nosotros? ¿Quién éramos tú y yo para que Dios nos escogiera? ¿Qué mérito había en nosotros? ¿Qué podíamos hacer nosotros para alcanzar su gracia? ¿Qué podíamos hacer nosotros para alcanzar su perdón? Para alcanzar su misericordia. No había nada tampoco en nosotros. Pero su inmenso e inmerecido amor, su gran misericordia, el puro afecto de su voluntad, nos redimió. Él nos miró y no hubo misericordia de nosotros. Nos limpió de nuestro pecado. Nos adoptó como hijos. Y mira lo hermoso que dice: nos hizo real sacerdocio. Nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que entonces ahora tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una alabanza que decía, o que dice: no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Pero gracias a Dios por su infinita misericordia, que nos miró y derramó su gracia sobre nosotros. Y ahora tú y yo tenemos salvación. Mateo añade otro detalle significativo en este relato, porque cuando Herodes pregunta, porque llegan esos magos de Oriente, que tenían una estrella que los estaba guiando y tenían mucha información. Ha nacido el rey de los judíos.
Y venimos a adorarle. A Herodes. A Herodes le dice eso. Y Herodes muy interesado en saber quién es este rey de los judíos que me va a destronar a mí. Y él reúne a los escribas, a los que sabían de la profecía. ¿Qué es lo que me están diciendo esta gente de un rey que van a nacer? Y los escribas le dicen, esa es la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Que dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese niño que va a nacer es el mismo Dios eterno. Por eso es que dice que sus días o sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es el mismo Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y Miqueas está diciendo que en esa pequeñísima, insignificante aldea de Judá, agrícola y de muy poca población. Imagínense si era insignificante que se hizo un censo antes de Cristo y Belén no se tuvo en cuenta porque eran tan pocas las personas que vivían allí y había muchos pastores, así que eran insignificantes también, que no se tomó en cuenta esa aldea de Belén. Por eso es que Miqueas también dice, insignificante, eres pequeña para estar en las familias de Judá. No se te contó, no se tuvo en cuenta, Belén. Pero para que se cumpliese la escritura, que de David nacería el que vendría a reinar eternamente. ¿Y dónde nació David? En Belén. Y Miqueas había dicho, en esa aldea pequeña, de allí nacerá el que será Señor. Será Señor de Israel. Será Señor de la tierra. Será Señor de toda la humanidad. De allí saldrá el Señor. Y aún dentro de Belén, porque usted sabe la historia, María y José llegan por un censo que se va a hacer, llegan allí a Belén, intentan encontrar un sitio donde quedarse, no había lugar. Así que les dicen, lo que hay es el establo, no hay nada más. Lo que hay es un establo. Allí está. ¿Lo tomas o lo dejas? No hay otro sitio. Y dice que allí entonces le llegó el tiempo de dar a luz a María. Y nace Jesús en un establo, no en una casa, no en un palacio, en un establo. Y no lo acostaron tampoco en una cuna que se meciera para que no llorara, no. Allí había un comedero. Un pesebre es un comedero, un lugar donde se ponía el alimento para las ovejas y los animales que habían allí. Y allí fue depositado Jesús en su nacimiento. Por eso es que el ángel le da a los pastores y no apunta a una grandeza a esos pastores, sino a humildad extrema. Le dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para los pastores esta verdad pudo haber sido mucho más profunda que simplemente la humildad y lo que había allí, porque se cree que también allí se criaban los corderos para el sacrificio.
Los corderos que iban a ser sacrificados en el templo sin mancha, sin arruga, era en Belén, eran esos pastores. Habían levitas allí que criaban esos corderos. Y cuando nacían, los envolvían en esos paños para que no se lastimaran y no se quebraban, y los ponían en el pesebre. El cordero que iba a ser el último sacrificio necesario, porque ya no iba a haber más expiación de pecados. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Estaba siendo encarnado el cordero que iba a ser sacrificado para la salvación de nosotros. Y aquí podemos ver que la gloria no siempre se va a manifestar en lo espectacular y grandioso, sino también en lo humilde, sin lujos, sin grandeza. Cristo dejó su trono y, tomando forma de siervo, se vistió de carne, se humilló, dice la palabra, y se humilló hasta lo sumo. Porque la majestad no estaba en el establo, la majestad no estaba en el pesebre, la majestad estaba en la persona del niño que estaba encima de ese pesebre. El Dios eterno se había hecho carne, como anunció Isaías 700 años antes. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros no podíamos subir a Dios, no podíamos alcanzar salvación, así que Dios descendió, se hizo hombre y se convirtió en el único camino para reconciliarnos con Él. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Y Picón comenzó hoy con el pasaje que voy a leer. Isaías también profetizó en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice, y el principado sobre su hombro. Lo que dice que viene con autoridad y reinará por la eternidad. Y se llamará su nombre, se va a conocer como admirable, que inspira asombro. Consejero, el que guía con sabiduría. Dios fuerte, porque es Dios todopoderoso. Padre eterno, porque eres la fuente de la vida eterna. Príncipe de paz, porque Él vino a restaurar la paz entre Dios y los hombres. Este niño no vino como un niño común y corriente. Este niño vino como Rey soberano del universo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y no es una paz emocional, no es una paz social. Es la paz entre Dios y los hombres, restaurada por la obra de Cristo, por la obra redentora de Cristo. Por eso cuando este ángel termina el anuncio, dice que de momento se llena el cielo de huestes celestiales, de ejércitos celestiales. Aquello se llenó de ángeles. Y el cielo estalló en una alabanza.
Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. La encarnación del Hijo produjo la primera canción de Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Provocó esa adoración en el cielo porque significaba la redención de la tierra. Una adoración en el cielo que significa llegó la redención a la tierra. Gloria a Dios en las alturas. Los pastores no se quedaron allí. Aquella manifestación fue gloriosa. El anuncio fue glorioso. Lo que ellos sintieron y vieron, yo les aseguro que estaban estremecidos todavía. Pero no se quedaron analizando lo que decía el ángel. No se quedaron como meros espectadores de lejos, sino que fueron al lugar donde le había dicho el ángel que iba a estar ese niño. Y allí contaron lo que el ángel les había dicho y lo que había pasado con ellos en aquel campo. Ellos no solamente vieron la manifestación de Dios en el campo, vieron que lo que el ángel le dijo era real. Allí está el niño. Creyeron. Vieron y creyeron. Por eso Lucas nos dice en Lucas 2:20 que cuando ellos salen de allí, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como le había dicho. Así que no solamente el anuncio del nacimiento provocó una alabanza y una adoración en el cielo, sino que también para los primeros testigos resultó en alabanza y gloria a Dios por lo que Él había hecho. Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas. Porque esa es la respuesta correcta ante la revelación de Cristo. Alabanza, adoración. Una adoración que brota de un corazón transformado. Porque una verdadera adoración de un corazón transformado no termina luego de las alabanzas que se cantan en el culto. No se terminan luego del tiempo de los cánticos. No se termina cuando salimos de aquí, de las puertas hacia afuera. Tampoco. No se terminan después que estamos en una fecha conmemorativa como Navidad, como Semana Santa. No termina ahí. La adoración de un corazón transformado debe ser constante, continua, porque brota del agradecimiento a Dios por el perdón de sus pecados, por la redención, y adora por amor a aquel que le dio la vida y vida en abundancia. Él es digno de nuestra adoración. Y cuando nos asombramos de su obra, no hay otra cosa que podamos hacer que irrumpir en adoración y en agradecimiento a ese Dios tan misericordioso, a ese Dios santo, a ese Dios bueno, a ese Dios que ha derramado su gracia sobre nosotros. Y voy a terminar bien temprano. Gloria a Dios. En conclusión,
¿Cuál debe ser nuestra respuesta hoy ante esta noticia, ante esta celebración de Navidad? Ya yo te he explicado a través de la palabra todo lo que significa este nacimiento, porque Él nació para morir. Él nació para morir por ti y por mí. Y la pregunta final no es si nosotros celebramos Navidad, sino cómo y a quién estamos glorificando nosotros cuando celebramos. Cristo no nació para ser un adorno de época de celebración. Se ve muy bonito. Pero Cristo no nació para ser adorno en una época de celebración. No vino a ser tampoco una figura decorativa en nuestras vidas, sino que vino, como decía la profecía, para ser el Señor de nuestras vidas. No nació para que lo recordáramos solamente una vez al año. Él nació, Él vivió para que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y Él reine todos los días de nuestra vida en nuestro ser. Él no vino a inspirarnos, Él vino a rescatarnos y reconciliarnos con Dios por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, si me estás viendo a través de las redes y tú no has entregado tu vida a Cristo o estás viviendo lejos del Señor, este niño que nació en este humilde pesebre en Belén, nació para luego vivir la vida que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Una vida recta delante de Dios. A los 33 años se entregó su vida en una cruz y pagó el precio de muerte que tú y yo debíamos pagar. Pagó el precio por nosotros, para que tú y yo entonces ahora podamos ser salvos. Y hoy puede ser el día que tú también nazcas de nuevo. Hoy puede ser el día de tu nuevo nacimiento, para que vengas arrepentido delante del Señor y recibas esta Navidad, que es el más grande regalo que podrías recibir en tu vida. Cristo como Señor, Cristo como Salvador. Que puedas recibir perdón de pecados y la salvación de tu alma. Si tú estás aquí o si tú estás viéndome a través de las redes, no te vayas sin Cristo. Ven a los pies de tu Salvador. Él nació, vivió y murió por ti y por mí. Por tu redención, por tu perdón. Iglesia, el mensaje de los ángeles sigue vigente hoy. Gloria a Dios en las alturas. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestras vidas, Dios es glorificado. El evangelio es proclamado y la verdad y la paz se hace una realidad. Porque, mi hermano, no hay verdadera paz. No puede haber verdadera paz si Cristo no está reinando en nuestras vidas. Y es posible que tú estés pasando momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de aflicción. Pero Cristo en el corazón, Él dice que
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la da Cristo reinando, va a guardar tu mente y va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. Porque tú no eres como los que no tienen esperanza. Cuando tú tienes a Cristo reinando en tu corazón, Cristo es tu esperanza. Cristo es el que te cubre. Cristo es el que te da fortaleza. Cristo es el que te consuela. Él es nuestra verdadera paz. Y yo le ruego al Señor que la respuesta de nosotros ante esta celebración no sea solamente una canción navideña, una comida típica, que son buenas, o una fecha en el calendario que hacemos checkmark, sino una vida rendida ante el Rey y Señor Jesucristo. Que hoy, mañana, el 25 de diciembre, cada día de nuestras vidas, nosotros podamos vivir como aquellos pastores, glorificando y alabando a Dios por todo lo que hemos oído y visto en Cristo Jesús. Porque la Navidad no se trata de lo que hacemos nosotros por Dios, sino de lo que Dios hizo por nosotros al darnos a su Hijo. Él descendió porque nosotros no podíamos subir. Cristo nació para morir y murió para darnos vida. Y yo te pido que aún los regalos que nos demos el 25 sean un recuerdo de ese regalo de salvación y vida eterna que es infinitamente mayor. Que te recuerden que hay un regalo que es infinitamente mayor, porque no es pasajero, es eterno. Y que permita a Dios que nuestra respuesta hoy también a recordar su nacimiento sea la misma que resonó aquella noche en los pastores, aquella noche gloriosa del anuncio de la encarnación y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú y yo podamos salir de aquí y podamos decir en el carro y podamos decir en la casa y podamos decir en el trabajo, donde quiera que nos paremos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Dios les bendiga.